Bienvenidos al grupo de videotutoriales sobre dispositivos transistores BJT. Aquí aprenderán sobre el funcionamiento y aplicaciones de estos dispositivos electrónicos fundamentales en la electrónica analógica. Esperamos que disfrutes de este aprendizaje y que saques provecho al máximo de esta experiencia educativa. Aprendamos juntos. Bien, vamos entonces a ver, y el circuito se modifica de esta manera. Yo creo que ahora así ya se nos hace un poco más fácil de entender cómo está conectado. Tenemos esta modificación así, y ahora vamos a hacer algo interesante. Vamos a definir lo que es la malla de entrada, y aquí en la malla de entrada nosotros podemos ver que se nos presenta un circuito un tanto más fácil de entenderlo, digamos. Aquí tenemos el voltaje de corriente continua, aquí la resistencia del lado de la base. Este punto vamos a identificarlo como sencillamente el voltaje que hay desde la base al emisor. Bien, ese modelo cambia de esa forma, y ahora aquí podemos representar lo que va a ser. Básicamente, como no hay una corriente explícita del lado en este modelo del emisor, pues directamente podríamos pensar que únicamente tenemos lo que es la corriente de base en este sentido. Si nosotros aplicamos ahí el análisis respectivo, vamos a darnos cuenta que en el lado de la resistencia vamos a tener un voltaje que es generado por la resistencia de base, y aquí tenemos lo que es el voltaje base emisor. Luego acá tenemos nuevamente aquí este voltaje de este lado de corriente continua, y vamos entonces a plantear la corriente. El circuito pues prácticamente es casi el mismo que hicimos en la página pasada, pero lo hago así para que podamos estar viendo el circuito, y en función de esto para que se nos haga mucho más fácil a la hora de plantear las ecuaciones de las leyes de Kirchhoff. Entonces aquí nos damos cuenta que tenemos, vamos de menos a más. Eso quiere decir que nos da un factor positivo, y tenemos un voltaje, un V sub CCC positivo, pero cuando entra la resistencia aquí hay una caída. Entonces esa caída la provoca la corriente de base por la resistencia de base, y también tenemos lo que es el voltaje base emisor igual a 0. Ya ahí vemos que es posible plantear esa ecuación en esa malla. Lo que nos importa de aquí es despejar y averiguar qué valor tiene la corriente de base. Ese es el objetivo. Para eso entonces vamos a reorganizar la ecuación. Vamos a dejar el elemento activo de este lado, y los elementos pasivos los pasamos del otro lado, y van a ver ustedes que eso pues se nos va a hacer un poco más fácil ya verlo reorganizado. Vamos ahora a darle vuelta a cada miembro, a la parte derecha e izquierda de las ecuaciones. Le damos vuelta, y eso nos da la siguiente expresión. Tenemos el voltaje de base por la resistencia de base más el voltaje base emisor igual a este voltaje de corriente continua. Entonces aquí tenemos ya esta ecuación, y como insisto, lo que me interesa es determinar esa corriente de base. Lo que hacemos es despejarla, y para eso pues nos queda este término de este lado, y vamos a tener esta diferencia entre estos voltajes, y siendo así
Despejamos por fin la corriente de base y vamos a tener en el numerador esta expresión, y aquí vamos a tener lo que es la resistencia de base. Con esto ya tenemos un buen paso dado para cumplir con un objetivo. Hemos determinado entonces cuánto vale esa corriente de base, y déjenme decirles que aquí ya tenemos entonces datos importantes de la entrada, y quiénes son los parámetros de la entrada, la corriente de base, asimismo el voltaje base emisor. Tengo que decirles que este voltaje pues prácticamente va a ser, para efectos de cálculos, va a ser siempre de 0.7 voltios. Así es que la ecuación 1, van a ver ustedes que siempre van a tener, por ejemplo, si el voltaje de corriente continua es de 5 voltios, de 12 voltios o de 20 voltios o de 10 voltios, ese voltaje lo van a conocer. A eso tienen que restarle el voltaje base emisor, que vale 0.7 voltios, dividido el valor de la resistencia de base. Si ustedes encuentran un circuito donde ya les dan esta información, repito, de la resistencia de base más que todo, porque y por supuesto el voltaje de corriente continua que van a usar, pues ya la ecuación 1 podemos saber entonces, ya haciendo la sustitución respectiva, cuál va a ser el valor de la corriente de base. Bien, hasta aquí ya calculamos entonces esa corriente. Es importantísima determinarla. Ahora bien, necesitamos calcular aquí lo que es la corriente de colector. Esta corriente de colector es sencillamente beta veces la corriente de la base. Beta es un valor que lo da el proveedor, o sea, si ustedes compran el transistor, en esos manuales van a encontrar el valor de beta. Este no es un valor que uno tenga que calcular, sino es un valor técnico que el proveedor, repito, se los dice a ustedes de más o menos de qué, o sea, en qué rango puede estar. Eso hay un más menos ahí, pero ese es un valor que no lo conocemos nosotros así, o no lo podemos calcular, sino que ya está dado. Eso es para no confundirse. Entonces, cuando yo pueda calcular esta ecuación, entonces yo digamos que estoy prácticamente a un punto de hacer una conclusión importante. ¿Por qué? Vamos ahora a hacer un análisis del lado de la malla de la salida de este circuito que estamos viendo. Ese circuito pudimos darnos cuenta que tenía una resistencia de colector en este punto, y en este punto vamos a verlo así sencillo. Aquí está el colector, aquí está el emisor, y aquí tenemos el voltaje externo, así. Entonces aquí tenemos, si se quiere ver así, el voltaje colector emisor en este punto, y entonces dado este planteamiento, entonces aquí nos vamos aquí a proponer la ecuación para saber una característica importante. Ojo con todo esto, porque vean ustedes, aquí tenemos el voltaje de corriente continua. Ahora lo voy a hacer directamente para que ganar tiempo, ya que les expliqué bien la primera fase de lo que es la malla de entrada. Ahí tenemos entonces lo que es la corriente de colector, que pasa por la resistencia de colector más el voltaje que hay en el colector emisor. Aquí viene un análisis importantísimo. ¿Por qué? Porque con base a esta ecuación 3 voy a conocer dos puntos importantes. Esos puntos importantes me van a permitir calcular lo que es el valor máximo que puede pasar por el colector en ese transistor. No podemos
pensar que la amplificación puede hacerse en forma indefinida, sino que está establecida de acuerdo a este valor máximo. Ese es su valor máximo. También con base a, digamos, ya conociendo la corriente de colector y usando la ecuación 3, ya nosotros podríamos calcular qué valor debería de tener máximo entonces también lo que es la corriente, quiero decir, el voltaje colector emisor. Hagamos el análisis para obtener esos valores. Por ejemplo, ¿qué pasa si en la ecuación 3, ¿sí? Si en la ecuación 3 yo digo aquí que voy a trabajar con un voltaje colector emisor igual a 0 voltios? Entonces esa ecuación 3 me quedaría, y la voy a copiar así. Tengo lo que es la corriente de colector, que multiplica la resistencia de colector, más, y ya sé que este factor se nos volvió 0, porque aquí lo estamos afirmando. Entonces, siendo así, yo determino que la corriente de colector va a ser igual a ese voltaje que aplicamos sobre la resistencia del colector. Aquí tenemos entonces, esta ecuación es tan importante porque nos da prácticamente el valor máximo que puede haber de corriente en el colector de acuerdo a este circuito, ¿sí? Ese es el valor máximo. No podemos pensar en algo más, porque ese es su límite. Luego, esta misma ecuación 3, ahora lo que vamos a hacer es digamos, vamos a jugar con el otro parámetro, y aquí voy a tomar la corriente de colector y la hago intencionalmente igual a 0 en esa ecuación. ¿Y qué tengo? Aquí tengo directamente que el voltaje colector emisor tiene que ser al voltaje que yo estoy aplicando. Entonces, si nos vamos a la gráfica de la salida, y debo de decirles que la corriente de colector y lo que es el voltaje colector emisor son los dos parámetros de salida. Si puedes tomar nota, hazlo. Estos dos parámetros son importantes. Estos son los de la salida. Habíamos dicho que los parámetros de entrada era la corriente de base y el voltaje base emisor. Ahora, lo que es la corriente de colector y el voltaje colector emisor definen entonces definen mis valores, mis parámetros de salida. Haciendo, digamos, la familia de gráficas que puede hacer surgir este circuito en algún momento dado, nos permite entonces, por medio de él, saber cuál es el valor de la corriente máxima. Lo voy a dejar así solo con su M para no cargar la presentación. Y aquí podríamos decir que tenemos el voltaje de corriente continua. Si nosotros aquí unimos estos dos puntos que tenemos, esos dos puntos nos dan lo que es la recta de carga. Muy bien, entonces tengo aquí la recta de carga, y por decirles algo, y aclaro esto, y voy a traer la ecuación para que se nos haga fácil. Esta ecuación me la voy a llevar del otro lado, o por lo menos la voy a copiar. Entonces sucede lo siguiente: si yo al momento de calcular la corriente de colector, que es se puede hacer aplicando esta ecuación, ¿sí? Si yo a la hora de calcular este valor, digamos, me da una corriente prima sub C, imaginémonos que queda por aquí, entonces eso quiere decir que va a operar en la región activa. O si los cálculos me dan este otro valor, lo voy a pintar mejor de otro color para que se nos haga más ilustrativa la representación. Entonces vamos a dejarle el punto negro, digamos aquí, la corriente de colector en este punto bi'prima.
Si yo estoy trabajando por aquí, pues me estoy acercando a la región de, esta región que ven ustedes por acá, esa región se conoce con el nombre, y lo voy a poner aquí de una vez, es la región de corte. Esa se llama así, es la región de corte. En tanto que esta otra parte de acá se le llama la región de saturación. Entonces tenemos esas dos áreas. Ahora, todo eso que ustedes ven en medio de la recta de carga entre esos dos puntos, esa parte, toda esa parte que estamos viendo, ya sea en este punto o en este punto, todo eso está en lo que vamos a conocer como el nombre de la región activa. Entonces, si ustedes quieren utilizar este dispositivo con fines de amplificar una señal analógica, tienen que calibrar o tienen que estar seguros de que su transistor en polarización fija está trabajando en la región activa. Si el cálculo me da que está prácticamente en el lado de saturación o del lado de corte, entonces ese dispositivo nos va a ser útil. Sí, solo sí lo quisiéramos utilizar con fines de construir un dispositivo digital como una compuerta lógica, ¿sí? Podemos, si lo hacemos trabajar en esa región, entonces podríamos construir una compuerta AND, una compuerta OR, una compuerta OR exclusiva, un sumador, en fin, todo eso lo podemos hacer toda vez que, digamos que al momento de calcular, yo sé que el punto operativo del transistor, digamos, o de este circuito, cae en la región activa. Si eso me da una cosa diferente, y aquí es donde yo quiero que ustedes pongan muchísima atención. Si el valor que yo calculo, que le voy a llamar ahora corriente triple veces prima de sub C, me da un valor de tal forma que matemáticamente está por encima, fíjense pues, determino que ese valor es mucho más, o por lo menos es mayor a la corriente máxima en la que puede operar este transistor, y me refiero a la corriente de colector. Si supera ese valor máximo, entonces quiere decir que el dispositivo está bueno para que lo utilicemos con fines de construir un circuito lógico, un circuito para lo que es una compuerta, repito. Si eso se da, vayamos pensando que esto lo podemos usar con fines digitales, con fines discretos. Si eso no se da, entonces quiere decir que si se da esto, voy a hacer énfasis aquí, eso va a ser útil para aplicaciones digitales. De lo contrario, será útil para amplificar señales analógicas. Gracias por su atención.